Un cordial saludo para ti, espero que te encuentres excelente. Yo soy Mabe Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es cómo invertir en bienes raíces en remates judiciales en Colombia. Vamos a hablar de cuáles son esos beneficios, pero también vamos a hablar de la parte legal, cómo hacerlo de forma correcta para que obviamente pues sea una inversión eficiente para ti. Y vamos a tratar un poquito el tema también tributario, porque siempre es importante cuando tú inicias cualquier actividad económica, cuando inicias un emprendimiento, una empresa, siempre es importante conocer ese tema tributario. Así que vamos a iniciar. No sin antes pedirte por favor que le des like a este video, lo compartas con otras personas a quienes también le puede ser de interés esta información. Y si no estás suscrito o suscrita a este canal, súper invitada o invitado a suscribirte y obtener información de valor para ti. Y bueno, vamos entonces a iniciar con el tema. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que para aquellas personas que están buscando comenzar a invertir en el tema de remates judiciales en Colombia, recuerden que ustedes tienen un aliado que es rematandobienes.com, a través del cual pueden encontrar toda la información sobre remates judiciales en Colombia, los avisos de remate, curso online, entre otra información muy importante para poder ayudarte en todo el tema de remates judiciales en Colombia. Y para ello, pues vamos a ver un pequeño video sobre lo que acabé de mencionarte. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Bueno, entonces iniciamos. En primer lugar, vamos a hablar del tema de, bueno, ¿por qué esto puede ser qué beneficios nos trae el poder invertir en bienes raíces y bajo la modalidad de remates judiciales? Ya que son, digamos, como dos cosas, ¿no? Bienes raíces que ya de por sí es una inversión que por excelencia ha sido es una de las inversiones por excelencia que más realizan los grandes inversionistas y que también aquí en Colombia muchas personas han iniciado o están realizando con mucha más frecuencia, ya que invertir en bienes raíces pues te permite poder salvaguardar ese poder adquisitivo, esa riqueza que tú tienes, pues pues los bienes raíces son bienes tangibles que nosotros, seres humanos, pues siempre vamos a necesitar. Siempre vamos a necesitar de una casa, pues digamos, como dice la gente, de un techo en donde nosotros vivir, nuestra familia también. También vamos a necesitar un lugar en donde desarrollar nuestra actividad económica, nuestros negocios, ¿cierto? Entonces, siempre los bienes raíces van a ser una de las inversiones, digamos, de las mejores inversiones pues que se pueden realizar y pues que se han realizado desde muchísimos años atrás, ¿cierto? Entonces, por esta razón, pues bueno, uno es eso, bienes raíces, que es una oportunidad realmente de inversión, y otra es hacerlo ya en remates judiciales en Colombia. ¿Por qué remates judiciales? Pues porque en remates judiciales puedes obtener ese tipo de bienes a precios bajos, ¿cierto? Entonces vamos a unir ahora estas dos. ¿Cómo nosotros podemos invertir en bienes raíces bajo la modalidad de remates judiciales? Recuerden que pues, esos beneficios que nos trae invertir en bienes raíces bajo esta modalidad, pues nos va a permitir obtener bienes tangibles, bienes que todos los seres humanos siempre vamos a necesitar y invertir pues ya a precios más bajitos, que es lo que hace que tu inversión pues sea mucho más rentable, ya que si bien el bien raíz, por ejemplo, casas, apartamentos, que también pues nosotros lo denominamos ya en términos más jurídicos, bienes inmuebles. Estos bienes inmuebles, pues con el tiempo, la norma general, digamos, o por principios pues como de economía, estos bienes inmuebles se van valorizando, van aumentando su valor, ¿sí?
pero además de ello, son bienes inmuebles que nosotros también, de los cuales podemos obtener rentas mensuales por ejemplo, porque los arrendamos, ¿cierto? Podemos obtener esas rentas mensuales. Entonces, miren que son varios beneficios los que trae invertir en estos bienes inmuebles y hacerlo bajo la modalidad de remates judiciales, pues nos permite obtener esos bienes a unos precios mucho más económicos. De forma que, si por ejemplo yo compro ese bien inmueble, lo mejoro o en ocasiones, por ejemplo, nosotros también tenemos fondos de inversionistas en donde compramos bienes inmuebles en remates judiciales y a veces ni siquiera reformamos, sino que pasamos a vender de inmediato. Entonces, compras, si quieres reformas o vendes, ¿cierto? Y vendes, ¿cierto? Reformas y vendes o si no, solamente compras como nosotros y de una vez vendes. Entonces, aquellos que hacemos esto, pues logramos a través de remates judiciales obtener un descuento que luego ese descuento se nos va a convertir en nuestra rentabilidad, ¿cierto? Entonces, por eso es que es interesante comprarlos a precios bajos, porque ese descuento del 20-30% se convierte luego en tu rentabilidad. Y ustedes saben que esas rentabilidades, pues en el mercado tradicional, el mercado financiero por lo menos, no se encuentran este tipo de rentabilidades. Por ejemplo, ya en CDTs, en algún momento, después como de con pandemia y después de pandemia, y por ciertas situaciones económicas a nivel mundial, estuvieron las tasas de los CDTs un poco más altas, pero pues ya comenzaron a bajar. Y ni siquiera con esto, digamos que un 20% no logramos en ese mercado financiero tradicional, ¿sí? Obviamente, pues con otro tipo de inversiones de mayor riesgo, podrías ganar un poquito más, ¿cierto? De rentabilidad, pero tú sabes que te vas a someter a un riesgo mucho más alto en comparación con un bien inmueble que tú lo tienes tangible, que tú puedes obtener rentas de él y con el pasar del tiempo, él se valoriza. Entonces, estas son las ventajas de invertir en bienes raíces o bienes inmuebles bajo la modalidad de remates judiciales. Ahora, eso suena muy chévere, muy bonito, qué lindo uno poder invertir en bienes raíces y a precios bien baratos, bien buenos, pero realmente, ¿cómo es el proceso? ¿Es así de fácil como la gente dice? Y la realidad es que, recuerden, ningún negocio, ninguna inversión es fácil si no tienes el conocimiento, ¿cierto? No, toda inversión requiere de conocimiento, de tiempo, de hacer las cosas de forma diligente, ¿sí? Y obviamente, pues también de paciencia. Toda inversión requiere de eso. Así que pues en remates judiciales también, y más aún porque en remates judiciales simplemente es una etapa dentro de un proceso que puede ser un proceso judicial o procesos de cobro coactivo, ¿sí? En donde todo se guía a través de una norma, una ley que nos indica cómo realizar todo de forma correcta, en donde hay unos procedimientos que hay que tener en cuenta, que hay que conocer para que todo pues nos salga correcto, óptimo. Entonces, por ello, pues vamos a hablar de cuáles son entonces esos procedimientos. En primer lugar, tengan en cuenta que esos remates judiciales solamente los hacen entidades públicas, ¿no? Entonces, recuerden, juzgados, DIAN, entre otras entidades. Y hay una norma que es como esa norma, yo digo como la norma madre, como la principal, que es la ley 1564 del 2012, 1564 del 2012, Código General del Proceso. Entonces, con esta norma nos indica cómo se realiza esa etapa de remate. No solamente es para aquel que la va a realizar, que es, por ejemplo, si el juzgado la va a realizar, pues el juzgado tiene que ir a revisar esa norma y verificar que cumpla con todo, porque si no cumple con todo, pues entonces no está realizando el debido proceso. Y esto puede hacer que después de un control de nulidad, por ejemplo, de legalidad, se indique que alguna etapa no estuvo correcta y por tanto eso queda sin efectos. Entonces, miren que no solamente son ellos los que tienen que cumplir, son ellos, sino que también nosotros entramos a cumplir. O sea, todos los que tanto realizan remates como los que queremos participar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la norma para saber cuál es el procedimiento correcto. Por ello, es importante que si tú vas a comenzar a invertir en esta modalidad, porque es interesante, ¿cierto? Por lo que ya mencionamos de forma súper resumida, entonces es importante que conozcas la norma, que conozcas
cada uno de esos apartados en la norma, del procedimiento correcto, porque con ese, además de que tú vas a saber cómo hacerlo, también vas a poder defenderte, porque hay ciertos casos, y nos ha pasado mucho a nosotros, que nosotros guiamos inversionistas, les ayudamos, los asesoramos, los representamos incluso durante todo el proceso, también les enseñamos. Y también incluso nosotros en nuestros fondos de inversión, que ya pronto vamos a abrir, en los fondos de inversión, que nos unimos varios inversionistas para comprar varios bienes en remate y nosotros obviamente guiamos el proceso. Entonces a nosotros también nos ha pasado que durante esos procesos de remate hay personas, ¿cierto?, que realizan esos remates, por ejemplo, el juez, que tal vez no tiene el total conocimiento, porque lo hemos visto, nos ha pasado, respecto a la norma, respecto a cómo realizarse, y simplemente pueden después de hacer algo que no está en la norma y que de pronto va contra los intereses de uno como participante. Entonces uno también utiliza la norma para decirle, no, esto no es correcto porque de acuerdo a la norma no nos dice que es de tal y tal manera. Es un ejemplo, pues, para que ustedes tengan en cuenta la importancia de conocer la norma, la importancia de saber todo el procedimiento correcto, para que ustedes lo hagan y para que ustedes también hagan ese control de que también la entidad que está realizando el remate también lo haga así. Y bueno, entonces, importantísimo conocer esa norma. Y rápidamente, recordemos que tenemos el artículo 450 de esta norma que nos dice cómo se realiza la publicación del aviso de remate. Pues recordemos que para nosotros participar en remates, pues nosotros necesitamos saber qué hay en remate. Entonces, esta norma nos dice, le dice pues en el proceso a las partes que para llegar al remate se tiene que publicar el aviso del remate. Obviamente después de que el juez ya fijó fecha de remate. Entonces se tiene que publicar ese aviso de remate de una forma correcta y se tiene que publicar en un periódico de amplia circulación para que la gente conozca, en un periódico o en un medio masivo de amplia circulación, para que las personas conozcan que se va a rematar. Entonces, si usted está buscando, quiere conocer, pues cuáles son esos remates que se van a dar, pues recuerde que estos se tienen que publicar. Se van a publicar en un medio masivo de comunicación, también ya las mismas entidades que realizan remate los están publicando en sus plataformas, pero la más fácil, si usted realmente quiere revisar fácil, rápido, qué remates hay, puede ir a nuestra plataforma rematandobienes.com y allí puede consultar cuáles son los bienes que se van a rematar próximamente y en toda Colombia, no solamente en ciertos lugares, sino es en toda Colombia. Usted va a encontrar aquí información. Por ejemplo, usted aquí elige el tipo de departamento, si usted quiere ver Cundinamarca. ¿Por qué elijo mucho Cundinamarca? Porque en Cundinamarca pues hay muchísimos remates y pues porque en Cundinamarca pues está la capital también de Bogotá, donde hay mucha gente y hay mucha gente interesada en estos remates. Entonces, si usted está, por ejemplo, allá, pues puede buscar acá en este filtro o en el lugar que esté, en el departamento que esté, puede buscar, ¿sí? Y aquí va a revisar los remates que están disponibles. Simplemente, por ejemplo, usted dice, me interesa este apartamento en Azafara, conjunto residencial, ¿cierto? Le doy clic aquí en ver detalles y aquí le va a permitir ver los detalles de este aviso de remate judicial. Entonces aquí, con esta información, pues es que usted va a conocer qué se está rematando, ¿cierto? En toda Colombia, de una forma bien sencilla, para que pues su inversión sea eficiente, ¿no? No pierda mucho tiempo, sino por el contrario, sea eficiente con el tiempo. Y aquí entonces usted ya conoce qué se va a rematar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá como una sección en donde resumimos todo, pero aquí está el aviso completo. Este es el aviso de remate completo, que es el que les digo que se debe, que la ley ordena que se publique. Este es el aviso completo. Y ya estos apartados es porque a nosotros nos gusta que ustedes tengan la información pues como más resumida y que de una vayan la información más relevante. Entonces, por ejemplo, en el juzgado que realiza ese remate es el juzgado segundo civil municipal de Soacha. Y por acá tenemos el avalúo del bien, la postura mínima. Por acá también tenemos en dónde está ubicado el bien, cuál es el bien, ¿cierto? Y con esta información ustedes ya comienzan a hacer estudio físico, económico, jurídico. Obviamente hay que solicitar una información a esta entidad, a este juzgado. ¿Información como cuál? La información del expediente.
¿sí? Pero entonces recuerden que todo tiene un procedimiento. O sea, realmente ese video es para indicarles a ustedes que están interesados en comenzar a invertir en bienes raíces bajo esta modalidad, los aspectos importantes, ¿cierto? Relevantes. Y no, pues, no entrar mucho en detalle respecto a ellos, pero sí para que tengan la noción. Bueno, entonces recuerden hacer esos, buscar el aviso de remate, recuerden de dónde sale, pues de la misma ley que dice que se debe publicar el aviso, y este aviso lo encuentran fácil en rematandobienes.com. Recuerden que con esta información del aviso, entonces ustedes ya saben qué remates hay, comienzan a elegir bien juiciosos y luego comienzan a solicitar información a cada entidad que realice el remate sobre este. Recuerde que nosotros también lo ayudamos en todo el proceso para que usted lo haga de una forma correcta, sin riesgos, pero ya si usted lo va a hacer solito, pues también tenemos un curso online donde le enseñamos completo cómo realizar todo. Bueno, entonces, después de que usted hace todos esos estudios para determinar realmente la viabilidad, tanto desde un aspecto físico, jurídico, el jurídico es muy importante, porque en el jurídico usted sabe si ese bien que va a comprar, por ejemplo, bienes inmuebles, que es lo que nos estamos enfocando, si ese bien inmueble no tiene ningún problema, que usted más adelante realmente esté seguro que no va a tener problemas porque, por ejemplo, tenía un poseedor que luego le inició usted un proceso de declaración de pertenencia, ¿sí? Y que cumplió obviamente con todos los requisitos. O que no va a tener problemas porque tenía, por ejemplo, debía mucho en pasivos del bien, como cuotas de administración, impuestos, y usted ni sabía, y luego se da cuenta, y puede ser que incluso ni le alcanzó para que solicitarle al juzgado que le devuelva esos dineros, porque uno los paga y le devuelven, pero hasta cierto, digamos, límite. Entonces, como usted no estudió todo eso, entonces no sabe realmente si es viable o no. Por eso es que uno hace estudios antes, para realmente ser un inversionista juicioso. Entonces, ese estudio jurídico además también me ayuda a saber que yo no vaya a comprar un bien de una persona que de pronto, que era, por ejemplo, un delincuente, que era una persona que ya incluso tenía procesos penales por ciertos delitos, por ejemplo, porque con esos delitos que cometía fue que generó unas riquezas y compró ese bien. Entonces el Estado, ese tipo de cosas las castiga. Y así yo me lo haya ganado, como yo no revise los antecedentes de esos anteriores propietarios, pues entonces, pues luego puedo tener problemas por ello. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que revisar todo muy bien para realmente estar nosotros tranquilos de que ese dinero que yo voy a invertir en esos bienes, pues es un dinero bien invertido, ¿cierto? Que no voy a tener problemas. Bueno, entonces, además de ello, ya pasamos a hacer también el estudio económico. Con ese estudio económico, nosotros podemos ya verificar cuánto es lo que se va a invertir, que no tengamos ningún problema con ello, ¿cierto? Entonces, verificamos realmente cuál es el costo del bien y verificamos si realmente es rentable para mí. Si yo lo compro con todos ese costo, yo después puedo recuperar fácil eso que yo invertí y además me va a generar una rentabilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que también revisar. Y bueno, entonces después de eso, tú participas. ¿Y cómo participas? Lo dice la norma. La norma en su artículo 451, 452, nos dice cómo debemos hacer nosotros para participar. Entonces, si usted está ahí, anote y vaya y mire la norma. Obviamente, si es su primera vez, yo le recomiendo que estudie mucho o que tome asesoría con personas que ya saben, ya tienen la experiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos toda la experiencia y podemos ayudarte. Ahora, bueno, además de eso, pues ya te indica ahí cómo participar, cómo realizar todo. Y en caso de perder, pues ahí también indican la norma, qué pasa con esos dineros, que les digo desde ya, pues les devuelve. Y en caso de ganar, pues ya se siguen unos requisitos que lo trae el artículo 453 en adelante, ¿cierto? Entonces, y recuerden, aquí hay unos tiempos. Como estamos en un proceso judicial, que participamos en un remate que está dentro de un proceso judicial, dentro de los procesos judiciales, todo tiene unos tiempos. Si usted no hace en los tiempos que dice la norma, ya después no puede llegar y decir, venga, yo aquí ya presento. No, ya. No, perdiste tu oportunidad procesal. ¿Por qué? Porque no aprovechaste en los tiempos que te da la norma para poder realizar esas gestiones. Entonces, eso también es muy importante tener. Bueno, entonces, ya hablando entonces ya de ese tema, el tema legal,
Eso es simplemente para que ustedes sepan que cuando invertimos, y más en este tipo de modalidades, tenemos que ser bien juiciosos, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento. Y obviamente, si hacemos todo bien, vamos a lograr unas rentabilidades bien interesantes. Y realmente no es de tanto esfuerzo, porque ya como lo sabes hacer bien, se vuelve fácil para ti. Y incluso puedes ayudar a otras personas también a que lo inviertan contigo. Bueno, entonces toda esa parte legal, no solamente el beneficio, sino la parte legal es importante tenerla en cuenta. Ahora, la parte tributaria. Tributariamente, nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y es que recuerde que usted, de esas inversiones que realiza, si genera una utilidad, recuerde que usted pues tiene que darle una partecita al Estado. No siempre y depende de cómo usted lo esté haciendo. Si lo hace como persona natural y usted en ese año no generó unas rentabilidades muy altas, una utilidad fiscal, digámoslo así, o renta líquida agradable muy alta, sino menos de 50 millones, usted paga cero, ¿cierto? Cero impuesto, impuesto de renta en ese caso, ¿sí? Paga cero. Porque, pues en este caso estoy suponiendo que tú compras un bien, lo vendes en el mismo año o antes de los 2 años, entonces pagas cero y generas una rentabilidad de menos de 50 millones, cero, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tú lo haces como persona jurídica, es decir, creas una sociedad, gastas en crear la sociedad, porque tú sabes que para constituirla hay unos costos. Además de ello, ya el bien lo registras a nombre de la sociedad, o sea, haces todo el proceso a nombre de la sociedad. Entonces, en ese caso, si realizas tus actividades por la sociedad, recuerda que dependiendo, ¿no?, de en qué régimen esté, pero supongamos en el régimen ordinario, esa sociedad, sobre las utilidades que genere esa actividad, paga el 35%. Entonces, es importante tener uno en cuenta como, bueno, yo cómo lo voy a hacer si a través, si lo hago yo como persona natural, ¿cierto? Tengo en cuenta unos aspectos tributarios, pero si lo hago como constituyo una persona jurídica, tengo que tener en cuenta que tiene unas obligaciones esa persona jurídica, ¿sí? Entonces, y unos impuestos que pueden ser un poco más altos, mucho más altos realmente. Y además, tengo que tener en cuenta que cuando yo realizo estas actividades, si yo, por ejemplo, ya lo realizo de forma muy frecuente, ya no son activos fijos para mí, ¿cierto? Es decir, yo ya no compro como una inversión para dejarla allí y más bien para ponerlo a rentar, sino que ya compro para vender y en un año hago eso pues como una de mis actividades económicas principales, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta que si ya después de sobrepasar ciertos topes de ingreso, yo ya me puedo convertir en responsable de IVA, yo ya me puedo convertir también en responsable para comenzar a facturar como persona natural. Si tú constituyes una sociedad, de una, o sea, eso es de una, si no importan los topes de ingresos y también otros requisitos, no. De una como persona jurídica, tú entras a facturar, entras a ser responsable de IVA, de una, y tarifa del 35% de impuesto de renta. Como natural, si pasamos ciertos topes. Entonces, por eso, cuando nosotros iniciemos, hay que asesorarse también a nivel tributario para uno saber, bueno, hasta qué responsabilidades primero tengo, ¿cierto? Y si no tengo ahorita unas responsabilidades más allá de presentar declaración de renta y pagar un impuesto, pues entonces también tener en cuenta cuándo sí, en qué momento sí ya comienzo a tenerlas. Facturación, responsabilidad, responsable de IVA, entre otras, ¿cierto? Cuando ya. Entonces hay que realizar por eso también una previa consulta también a nivel tributario, ¿sí? Cuando son transacciones muy chiquitas, pues yo diría que no tienen mucho problema. Y si lo haces tú, si son pequeñitos, no hay mucho problema. Pero si tú ya ves que vas a comenzar a compra-venta y en el año esos ingresos son muy altos y demás, entonces lo mejor es toma una pequeña asesoría tributaria. Nosotros también somos especialistas en legislación tributaria, obviamente enfocados en el tema de bienes inmuebles. Así que bueno, estos aspectos a tenerlos en cuenta. Digamos que no es para asustarlos, no, sino que es para que ustedes tengan en cuenta que como inversionistas, si queremos hacer las cosas bien, pues hay que tener todo en orden, ¿cierto? Y hay que conocer, pues, qué obligaciones tengo yo. Y créanme que pese a digamos, lo que hablé, que realmente no es nada comparado a ya una asesoría personalizada y a todo lo que uno sí tiene que hacer, pero créanme que uno con estos negocios logra realmente sacarle mucho provecho y eso que uno tiene que hacer detrás, que es lo que yo hablo, la parte administrativa, la parte de lo contable, lo tributario, se vuelve algo que uno dice, vale la pena, porque lo que yo estoy ganando acá
realmente paga eso y mucho más, ¿cierto? Entonces, bueno, esto era todo por ese video, se me fue un poquito largo, pero realmente es muy interesante hablar de ese tema y también me gusta mucho que ustedes conozcan o por lo menos tengan nociones de que cuando hacemos inversiones tenemos que hacerlas de forma seria y tenemos que conocer todo lo que conlleva hacer estas inversiones. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden que en rematandobienes.com nosotros tenemos un curso online donde les enseñamos todo el paso a paso de cómo deben invertir en remates judiciales en Colombia. Además de ello, que está acá, este es el curso. Además de ello, también tenemos el curso de impuestos en la compra-venta de bienes inmuebles, que va muy de la mano, muy de la mano. Así que bueno, si tú realmente quieres aprender de forma correcta, pues mira, ahí están los cursos o también pues puedes tomar asesoría con nosotros o bueno, en general con otro asesor que sea también ideal para ti. Pero mi punto es siempre hacerlo de forma muy correcta. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Que estén excelente.